Liz, estamos con... Estamos con el abogado Horacio Fialaire. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo están? Doctor, hoy había previsto, o estaba previsto el juicio oral, iniciar el juicio oral contra su cliente Epifanio Rojas, pero según trascendió, se suspendió nuevamente y habría una posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso es lo que queríamos consultarle. Sí, se suspendió el juicio de Epifanio. Sí, aparte del de Juan Rojas Viedma, la audiencia preliminar ya se fue declarado sin el sobreseimiento definitivo. Y en el juicio de Epifanio, sí, hubo un acercamiento, pero no de reparación del daño, es decir, bajo nuestro punto de vista, cabe la nulidad en el juicio y sería que ellos van a desistir de la acción en contra de Epifanio. Si ellos desisten, fantástico, se va el establecimiento definitivo, pero no obstante, nosotros estamos con la convicción que si se hace y si ellos no desisten, le dan todos los elementos como para que se produzca la nulidad misma, ¿verdad? Y si ellos desisten, evidentemente ese juicio debe ser establecido definitivamente con su buen nombre y bueno, quedaría como si nada. Ese es un poco el planteamiento. Sí, Pero sí. lo voy a repetir, no es que haya ningún tipo de reparación de daño. Ah, ya, ya. No, Epifanio no tiene que reparar ningún daño para nada. Y doctor, si es que ellos desisten, ¿por qué sería esto? ¿Por qué se daría? Porque supongo que se desisten porque se dan cuenta que ese juicio no tiene ni pie ni cabeza y aparte en esa causa misma yo ya he denunciado a la fiscal, a Sonia Pereira, está denunciada ante el Ministerio Público por dos delitos, por cohecho y por persecución inocentes. Y también la juez de garantías que en la audiencia preliminar no permitió ningún tipo de prueba ni nada, ¿no? Que ya ustedes lo saben, hace 10 meses que fueron denunciados ambos. Exactamente, hace 10 meses denunciaste a la fiscala y también a la jueza. Y también a la personalidad. Lo que pasa es que la que están en esas causas, que es la fiscal Alma Sayas y la fiscal, hay dos fiscales en la causa, Luz Guerrero y Alma Sayas, yo realmente me sorprende porque no hicieron nada todavía. Después de 10 meses, es como que la prueba fundamental para esa denuncia es la carpeta fiscal llevada por la fiscal Sonia Pereira. Presento la carpeta fiscal argumentando y fundamentando el derecho del por qué creo que hay que se produjeron esos delitos. Y la única prueba que tiene que investigar la fiscal Alma Sayas y Luz Guerrero es la carpeta fiscal. Sin embargo, no se pronuncian, ni desestiman ni imputan. Es decir, yo creo que están esperando este juicio, a ver qué resulta de este juicio para imputar o no a la agente fiscal. Es un absurdo. A mí realmente me da vergüenza ajena que tienen todos los elementos, o bien para desistir o bien para imputar. Pero que queden agua de borrajas, 10 meses investigando cuando tienen todos los elementos probatorios en que se presentaron en la carpeta fiscal. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Por otro lado, también ayer estuve escuchando atentamente al doctor Felicio Chevaudo sobre las apreciaciones de la audiencia preliminar que se elevó a juicio del público contra Ramón González Lara en la causa de Salvador Aquino, que logramos que se elevara a juicio del público. Lo que yo veo es que siempre se tiende a mal informar. Y eso es lo que a mí realmente me llama la atención. Por ejemplo, el doctor Chevaudo dice, no se aplicó el criterio de oportunidad cuando el código te obliga. El código no obliga a un criterio de oportunidad. El artículo 19 es bien claro. El Ministerio Público, con consentimiento del tribunal competente, podrá prescindir de la persecución penal. Podrá, no deberá. Podrá, queda a criterio del juzgador, del juez. Aparte de eso, ellos podrían haber hecho algo si es que reparan el daño causado, y no reparan el daño causado. Es decir,
están malinformando, porque dicen que no se aplicó y que tenía la obligación. No se tiene la obligación. El código es bien claro. Podrá prescindir la persecución penal. Aparte, su condena no está firme. Si estuviera firme estaría preso el señor Ramón González Graer, ¿no es cierto? Así que no está firme. También obvia decir eso. Doctor. Sí. Sí, el doctor Eliseche se refería al 19, como dice usted justamente, pero ahí pues habla de procedimientos pendientes, dice, por eso él decía eso, justamente. Sí, pero obvia decir que dice el Ministerio Público con consentimiento del tribunal competente podrá prescindir. No es deberá prescindir. Sí, eso podrá. Sí. Eso sí. Bueno, y aparte, sí, él podría haber reparado el daño y pedir un criterio de oportunidad, como lo dice el mismo artículo, y dice, en los supuestos previstos en los incisos 1 y 2, será necesario que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación. En cosa este que caso, no sucedió. Doctor, en este caso es denuncia falsa y supuesta extorsión, ¿verdad? ¿La reparación Claro, cómo se daría, doctor, más o menos? No es la reparación del daño, es la cuestión que ellos saben con la víctima, pero también hay otro problema. El doctor Eliseche presenta una jurisprudencia de la Corte, pero no todos los casos iguales. En este caso, concretamente el del Salvador Aquino, el grave problema no es que me tiene que declarar el tribunal o no. Yo denuncio a esta fiscalía, a Sandra, perdón, ¿cómo es? A la Sandra fiscal Ledesma. Sandra Ledesma, que el señor González denuncia a mi cliente por estafa y apropiación, teniendo como prueba 2 cheques que estaban vencidos. Nunca en su vida podría haberlos cobrado porque los puso al cobro cuando estaban vencidos, fecha deficiente, es decir, que ya habían pasado los 30 días que estipula la ley. Por lo tanto, se presume que fraguó una denuncia con dolo y con intención para extorsionar a mi cliente. ¿Por quel no dice eso, señor el doctor Eliseche Baudo? No es que caprichosamente yo digo que no, yo denuncio que hice una denuncia falsa, falseando datos y con el dolo y con toda intención. Entonces yo no necesito que ese tribunal o ese fiscal me lo declare. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando uno hace una denuncia y lo primero que te saca el fiscal, en este caso Delfino, te dice no están los elementos constitutivos del tipo penal, por lo tanto desestima la denuncia. Ya no investiga más, porque ya desestima porque no están los elementos constitutivos. O sea, de entrada te desestima. Y la juez de garantía hizo lo mismo, desestimó porque no estaban los elementos constitutivos del tipo penal. Pero yo lo que cuestiono es que esa denuncia fue fraguada, que fue falsa. Entiendo. Con dolo, con dolo y con toda la intención de extorsionar a mi cliente. Y ahí viene también la extorsión. Y cuando el doctor Eliseche Baudo se refiere que la extorsión no se da cuando uno denuncia que tiene una persecución penal, tampoco es cierto. Coacción se está refiriendo a él, al artículo 120 y pico. No es extorsión. Y su cliente no está imputado o acusado por coacción, sino por extorsión. Entonces, esas cosas se deben entender y se deben explicar. Porque si no pareciera que estamos victimizando a su cliente, diciendo que pobre, ahora como tiene todo en contra, también van a apurar esto y también lo mandan a juicio oral. No es cierto. Es que cometió 2 delitos comprobados y estudiados. Doctor, ese es el problema. Para aclarar nomás, el Sí. que informa o el que malinforma sería el doctor Baudo, no nosotros, porque él, Bueno, no, Baudo, ustedes, porque no, por él supuesto, habló acá no. justamente en entrevista y él dijo eso. No, por supuesto, Raúl, yo no digo que sean ustedes aparte son periodistas y todo el mundo tiene derecho a hablar y me parece loable la labor que hacen ustedes. Simplemente es que quiero aclarar eso, no que ustedes malinforma el doctor, porque realmente debería explicar cómo son todos los hechos. Si no, nunca a mí, imagínense, Raúl, yo hace 2 años que estoy con este tema. O sea, no es que salió ahora en enero, yo lo hice la denuncia en julio o agosto del año 2020. Ya. ¿Entienden? Entiendo. No es que es nuevo. Me costó muchísimo la imputación y muchísimo que llegue a acusación y muchísimo que llegue a juicio oral y público. Y lo que sí tengo que, por ética y por honor a la verdad, tengo que decir que la juez de garantías, la doctora Jennifer Infram,
Yo la denuncié a ella por la causa de Epifanio. La denuncié ante el Ministerio Público. En esta causa yo no la recusé. No soy quien para recusar. Mientras para mí los jueces actúan acorde a derecho, no tengo que hacer ningún tipo de recusación. Y la doctora, en esta causa, realmente, bajo mi criterio, actuó siempre ajustada a derecho. Allá que se eleve el juicio oral y público o no se eleve, no me importa, pero digamos, ella garantizó el debido proceso desde que se inició hasta que terminó su actuación en esta causa. Aparte hay que decir también que toda providencia, toda autointerlocutoria, toda resolución fue siempre apelada por la contraparte. Es decir, salió una providencia, reposición con apelación subsidiaria. La juez reponía a mi favor y se iba a la Cámara para que también sea a mi favor. Es decir, no hay una teoría del caso, lo que tienen es la teoría del incidente. Incidentar, instigar algo, porque si uno tuviera una teoría del caso, ataca con esa teoría del caso, o se defiende con esa teoría del caso, ¿verdad? O sea, la única teoría del caso que yo estoy viendo es la teoría del incidente. Lo único, estirar chicanas. Porque nunca, o sea, es absurdo. Mire, es más, ayer cuestionaron, o sea, hicieron un incidente de abandono de querella. Porque yo me presenté con los poderes tal cual lo estipula el código de forma, con todo, me presento con su querellante adhesivo. Y como no estaba mi cliente, dijeron que no, que al no estar él abandona la querella. Y no es cierto, el código te dice, yo tengo un poder especial para querellar y para llevar adelante todo el proceso, todo el procedimiento, ¿verdad? Hasta ese incidente han planteado también. Entonces, a mí me hace mal que la gente, o que el público en general no entienda realmente lo que es un proceso y con palabras, porque yo respeto mucho al doctor Liceche, no voy a poner en duda su sapiencia, ¿verdad? Y él sabe perfectamente bien lo que estoy diciendo. Doctor, lo sabe. Antes de terminar, porque justo estamos quedándonos sin tiempo, Sí, sin tiempo. Te agradecemos por este espacio también, pero también te quiero consultar sobre el caso de Epifanio Rojas. ¿Cuándo se hace juicio nuevamente o hay ya una fecha? No, todavía no se fijó, fue esta mañana, yo calculo que será la semana que viene o la otra. Luego de repetir, la querella, es cierto, se habló con la querella, es verdad, yo hablé con la abogada Emma González, se acercó, hablamos, y en los términos de que ellos se dan por o sea que a través del artículo 25, que sí que se retiran y que, bueno, no se van a oponer a un sobreseimiento, que bajo esa figura se podría dar. Pero quiero que quede bien claro, no es que Epifanio va a pagar o va a reparar, pues no va a pagar absolutamente nada, porque creo que no corresponde eso. Perfecto. Doctor, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por el contacto. No, gracias a ustedes, muy amables. Igualmente. Te informó PDS Radio TV Digital. Y nos quedamos sin tiempo, justamente llegamos al final de esta edición de